camino para el santuario entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie. By this is the Holy Spirit indicates that the way into the holy places is not yet opened as long as the first section is still standing. Vemos, ¿verdad? Lo que está hablando aquí, quería leerles el 7, quiero leerles el 7. So I want to read towards 7. Mas en el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. But into the second only the high priest goes, and he but once a year, and not without taking blood, which he offers for himself and for the unintentional sins of the people. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, hermanos, I believe that the majority of you who are me here, atrevo a decir que han leído esta porción bíblica. ¿Estamos I- de acuerdo? ¿Cuántos pueden decir amén? and I dare say that most of you ¿Verdad? have read this Quiero, portion. ¿verdad? Saber que estamos tratando con un pueblo que es prudente I know that I'm working with y people que le who are gusta prudent escudriñar su palabra, la and Biblia. that like Amén. to read the word. Y así es un poquito más sencillo para nosotros And so it's a bit simpler for ser us breves en la explicación. to shorten this in the Pero explanation. si no, quiero narrarles un poquito al respecto So de let esto. me narrate something in respect to this. En el tiempo antiguo, In the antique times, Dios in le the old dio a times, Moisés, the Lord gave Moses, para que me entienda, como una especie de diagrama, so you can understand a type of diagram, cómo hiciera un tabernáculo. how to make the tabernacle. En ese tabernáculo And in that tabernacle venía la gente a ofrecer came the people to offer sus holocaustos, ¿verdad? Their Por los holocaust. pecados que cometía for the sins that were committed, tanto el papá y la mamá como los hijos. like the mother, father, and children. Los sacerdotes hacían el oficio a Dios And the priests were the ones who did en the el segundo offers in the second departamento del tabernáculo. department of the tabernacle. Llevaban los sacrificios al poderoso. They took their offerings to the Lord Pero en el Almighty. lugar santísimo, But in the holy que era place, la última parte, which was the al very last fondo del department, tabernáculo, towards the end of the tabernacle, solamente entraba el sumo pontífice only the high priest could enter una vez al año. once a year, Lo que está diciendo el versículo 7. is what verse 7 says. Él era para limpiar He was to cleanse el tabernáculo the tabernacle por los pecados for the sins por los cuales se oficiaba durante el año. that were, committed throughout Entonces el the year. tabernáculo tendía So this a tabernacle contaminarse. was contaminated. Entonces el sumo pontífice entraba una vez al año So the high priest entered once a year para oficiar y regar la sangre de aquel cordero to shed the blood of the lamb para limpiar el tabernáculo. to cleanse the tabernacle. Pero vamos a seguir But leyendo. let's continue reading. Esta escritura, mano, esta palabra This scripture, this word que está aquí en that is Hebreos here in Hebrews es muy interesante. is very interesting. Tiene misterio It has mystery, y creo que está al alcance and I think you can de reach todos it, los que querramos entender all those that esta want to palabra. understand the word. Dice el versículo 9, It says in verse 9, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la consecuencia al que servía con ellos. which is symbolic for the present age. According to this arrangement, gifts and sacrifices are offered that cannot be perfect, the conscience of the worshiper. Consistiendo solo en viandas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. But deal only with food and drink and various washings, regulations for the body imposed until the time of reformation. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. But when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is, not of this creation, Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. and he entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God? ¿Verdad? Vemos aquí en la palabra de Dios So we see here the word of God, que ya estando presente Cristo, that being present Christ, el pontífice de los bienes que habían de venir, so those that were to come,
por el más amplio y más perfecto no tabernáculo, matter how perfect the no hecho de tabernacle, manos, es a saber, it's no to de esta know creación, that not of this puede creation hacer más perfecto, hermano, could there be something more el perfect, formato, the la format, corrección the correction para nuestras faltas, para for nuestros our sins, errores. for our flaws, our errors. En lugar, ¿verdad?, de venir Instead of coming con los machos cabríos with these o los calves corderos en aquel tiempo, or the lambs in those times, Dios en sí mismo God in himself, encierra, ¿verdad?, un sacrificio he does a sacrifice para llevarlo a la cruz del Calvario, to take it to the cross of Calvary, para derramar su sangre, to shed his blood, para que los pecados de so that nosotros, our sins, aquellos que hemos creído en este Dios vivo, those that we have done, tengamos el perdón de los pecados. can have the forgiveness of those sins. El tabernáculo de aquí de la tierra, The en aquel tabernacle entonces, here on earth in those times solamente estaba representando only represented el tabernáculo que consiste, the tabernacle, aleluya, al coincides llegar al cielo. Si usted se da cuenta, to go to the heavens. If you tenía see, tres diferentes, voy a decirlo de esta forma para que me entienda, let me say it in this way so that you can understand. departamentos. The tabernacle had three departments: Primera parte, segunda parte, tercera first, parte. second, and third. Vamos a ponerlo de esta forma. So let's put it in this way. Primera parte, The first part, en la atmósfera donde vivimos, which is where we live, los cielos. the heavens. Segunda parte, Second part, el trono de la gracia, the throne of the grace, el lugar santísimo. and the holy place. Gloria a Dios. El Señor se ofrece, So the Lord offers, pasa la primera parte, and then the second part, entra a los cielos he enters the y llega al heavens, trono de la gracia, and then he comes to the throne donde of the está glory, sentado a la diestra where he is sitting para abogar por tus pecados y por los míos. to die for your Amén. sins and mine. ¿Te miras qué riqueza hizo Dios Do you see the richness y that qué the Lord sacrificio did hizo Dios por and the nosotros? sacrifices that he did for Derramando su us? sangre He shed his blood para que todo aquel que en él crea so all those that no believe se pierda not be y lost tenga la vida but eterna. have eternal life. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? How many of you can Gloria glorify sea the al Lord? poderoso. Así que por esto, dice el versículo 15, So verse 15 says, es mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. therefore he is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. Porque donde hay testamento necesario es que intervenga muerte del testador. For where a will is involved, the death of the one who made it must be established. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. For a will takes effect only at death, ¿Cuántos since it is not entendemos in eso? force as long as the one who has made it is alive. Cuando nuestros padres When our parents nos ofrecen una herencia, offer us an inheritance, todo esto va a ser tuyo, all this will be yours. pero hasta que yo muera ya tengo el testamento. But not only until I die, I have the will. Y tenemos que esperar hasta que fallezca para que tenga validez And we have to wait la until that herencia que nos person están dies dando. so that we can have that Porque ese inheritance. testamento no se va a entregar hasta que Otherwise, that will won't be given hasta to que you until fallezca la when? persona que lo está donando ahora a sus hijos. Until that person dies. Menos no podemos echar mano de ese testamento. Otherwise, you cannot esas have that herencias. inheritance. En otras palabras, In other words, el Señor tenía que ser muerto y crucificado the Lord had to die and be crucified para que recibiésemos la promesa del so you perdón de los could receive pecados the a promises través de su sangre. through his blood. De otra manera no tuviésemos nosotros la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Otherwise, we wouldn't have the opportunity to enter the heavens. ¿Cuántos se recuerdan cuando Él mencionó la muerte a sus discípulos? How many of you remember when he mentioned death to ¿Te his recuerdas disciples? que en el libro de Mateo In the book of Matthew, que habla la palabra de Dios the word of God says, y que en esa ocasión and on that occasion, le va a la mano Pedro? he gives his hand to Porque Peter. el Señor le empieza a anunciar su muerte The Lord begins to y announce Pedro his dice que death, nada de esto te acontezca, Señor. and Peter says, no, don't let this happen. ¿Qué le contestó el Señor? What did the Lord say? Quiero que leamos esta porción So I bíblica. want you to read this No portion, quiero que pierdas ahí donde estamos. but don't lose your Pero spot where vete you're at. al libro de Mateo, Go to the book of Matthew. capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Gloria sea al Señor. ¿Qué capítulo? Capítulo 16, versículo 21 al 23. Okay, chapter 16, verse 21 to 23. Gloria a Dios. Okay, from that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and on the third day be raised. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall never happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Gloria a Dios. Vemos que Pedro quiso intervenir. So we see that Peter wanted to intervene. Pedro lo hizo en un sentido humano, ¿verdad? Peter did it in the sense of a human, Diciéndole que nada de esto te acontezca. saying, Let this not happen to you. Pero el Señor estaba tratando de cumplir But the Lord was trying to complete una profecía, a prophecy, algo que nos iba a beneficiar a toda la something that humanidad. would benefit all humanity. Si esto no hubiese acontecido, hermanos, Had this not happened, nosotros no tuviésemos la oportunidad de ser salvos. then we would not have the opportunity Pero to be saved. gracias a ese sacrificio, But thank you to that sacrifice, nosotros alcanzamos salvación. we were able to reach Era salvation. necesario And it was que necessary el testador that this que nos había hecho la promesa en antaño promise that had been made, fuese muerto, that he had para to que die, nosotros por su muerte so that through y his su death derramamiento de sangre and the shedding of his tuviésemos blood, la oportunidad de tener la salvación. that we could have the opportunity ¿Cuántos to se have gozan en salvation. esto? How many of you can rejoice in this? Gloria a Dios. Le seguimos leyendo el libro de los Hebreos. So let's go back to the book of Hebrews. ¿De dónde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre? Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Gloria a Dios. ¿Qué versículo era ese? 18 al 21. 18 to 21. Therefore not even the first covenant was inaugurated without blood, for when every commandment of the law had been declared by Moses to all the people, he took the blood of calves and goats with water and scarlet wool, and sprinkled both the book itself and all the people, saying, This is the blood of the covenant that God commanded for you. And in the same way he sprinkled with the blood both the tent and all the vessels used in worship. Gloria a Dios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué, hermanos? Remisión. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. En otras palabras, ¿qué representaban los machos cabríos en el Antiguo In Testamento? other words, what did these animals represent? Venían at the time? representando al Cordero de Dios, They represented the Lamb al of mismo Christ. Señor Jesucristo. Un pecado, hermanos, no puede ser perdonado A sin cannot be sin forgiven derramamiento de sangre. without the shedding of blood. Solamente a través de la sangre es perdonado y lavado. Only through the shedding of blood can it be washed and forgiven. Por eso en Antiguo se había dado ese tabernáculo So in those times, that tabernacle para que la gente del pueblo de Dios was given so that the people of Christ viniese a entregar could come and give esos holocaustos a those Dios holocausts, those sacrifices, para que sus so pecados that their sins fueran perdonados. be forgiven. Pero la palabra de Dios dice But the Word of God que says no eran totalmente that perdonados they weren't como a completely hoy. forgiven like they are now. Por eso está diciendo los versículos 13 y 14, That's si why 13 and con 14 esos says, animalitos with those animals, se mitigaban los pecados del pueblo de aquel they entonces, signified the sins of the people back then. mucho más Much more son perdonados are they nuestros forgiven pecados our sins, a través del through derramamiento de sangre the shedding of blood de nuestro Señor Jesucristo. of the Lord our Christ. Por eso tener en alto That's why el have sacrificio del Señor en nuestros in corazones your heart the es sacrifice of algo our de Lord, sabios solamente that is something of the y de wise only, personas creyentes and of people who valientes. believe, that are brave. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. So let's continue reading. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Thus it was necessary for the copies of the heavenly things to be purified with these rites, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. For Christ has entered not into holy places made with hands, which are copies of the true things, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf.
y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año